Compañeros, compañeras. Si os parece bien y por respetar los horarios, aunque son las 11:30 en punto, pero yo creo que la puntualidad es muy importante. Fundamental, como dice Connie. Buenos días. Bueno, después de las palabras de nuestro secretario general, Cándido Méndez, nos toca iniciar la primera mesa que lleva por título, como sabéis, Crisis, Pobreza y Desigualdad. Para ello tenemos el honor de contar con dos personalidades muy relevantes, como son Connie Reuter y Joaquín Nieto, que son conocedores en profundidad de estos temas, desde la sociedad civil organizada por parte de Connie o desde una parte más institucional por parte de Joaquín. La población europea está atravesando la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como un colapso del sistema financiero mundial en el 2007 se ha convertido en una nueva realidad política de austeridad, que amenaza más de 6 décadas de creciente solidaridad social, de integración económica y de protección de los derechos humanos en los Estados miembros, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Ya en el 2010, muchos gobiernos europeos habían hecho de la reducción de sus niveles de déficit su prioridad política. Y eso que los déficits nacionales no se debieron tanto al gasto público insostenible que había antes de la crisis como a los rescates públicos de los mercados financieros. La etapa 2010-2013 se caracterizó por políticas fiscales contractivas, recortes del gasto público, aumento de los impuestos selectivos, reformas de las pensiones y reducción de la protección laboral. Todo ello dirigido a frenar el déficit público, revitalizar la economía y ganar la confianza de los mercados financieros. Sin embargo, tras 3 años de austeridad, dichas medidas no han logrado aún sus objetivos, ya que la actual recesión económica mundial está afectando en el 2013 a 5.800 millones de personas, es decir, el 80% de la población mundial, y tiene toda la posibilidad de aumentar, si no se toman medidas drásticas, en el 2015. El gasto social se ha convertido en el principal objetivo de las medidas de austeridad, repercutiendo gravemente en las ayudas a las personas más necesitadas. La subida de los impuestos ha añadido una carga adicional a las familias con pocos ingresos, ya de por sí afectadas de manera desproporcionada por los recortes de los servicios públicos. Algunas de ellas, como sabéis, han tenido que acudir a los bancos de alimentos para poder dar de comer a sus hijos o han perdido sus viviendas como consecuencia de los impagos, de las hipotecas o de los embargos. Las reformas laborales solo han provocado la merma de los poderes de negociación colectiva, facilitando los despidos, bajando los sueldos o frenando los aumentos salariales y han aumentado drásticamente la tasa de empleo en nuestro país. A causa de la crisis, España también redujo su presupuesto en educación en un 21,4%, recortando las becas, los salarios de los profesores y los presupuestos escolares, afectando a la calidad y a la accesibilidad a la educación, lo que generará un abandono escolar prematuro que tendrá efectos a largo plazo para los niños y las niñas afectadas. Los recortes en los gastos sanitarios están provocando el empeoramiento en el estado de salud de los pacientes, con rentas más bajas y los pacientes de alto riesgo. Han excluido a los inmigrantes indocumentados y han dificultado la asistencia sanitaria a otros grupos desfavorecidos, como los de las personas lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. Las medidas de austeridad han afectado particularmente a las mujeres, que además de tener que hacerse cargo del cuidado de los mayores y de los niños, han visto cómo desaparecían las ayudas que habían, como por ejemplo las de sus hijos a cargo, imposibilitando más si cabe el acceso a un trabajo digno y a un nivel de vida adecuado. La pobreza infantil y el desempleo de los jóvenes constituyen dos grandes motivos de preocupación que probablemente tengan consecuencias a largo plazo. Como sabéis, más de la mitad de la juventud en España está oficialmente desempleada y no se prevén grandes cambios hasta el 2006. El panorama actual en el que nos encontramos es una flagrante vulneración de los derechos humanos. Esta vulneración repercutirá en toda la sociedad y a largo plazo. La pérdida de un trabajo digno sin la puesta en práctica de un programa efectivo de protección social puede conducir rápidamente al desalojo de la vivienda, a la falta de hogar y, a la larga, conllevar problemas sanitarios e incluso la muerte. Los niños expuestos a la pobreza y a la desnutrición corren el riesgo de sufrir retrasos en el crecimiento y de llegar a adultos con secuelas tanto sociales como de salud. Además, es probable que sus logros educativos sean inhibidos, lo que mermará su potencial como seres humanos en la sociedad.
A resultas de todo ello, Europa corre el riesgo de estar creando una generación perdida de jóvenes desilusionados, lo que puede traer consigo consecuencias potencialmente graves para la solidaridad, la intergeneracionalidad, la cohesión social y la estabilidad política a largo plazo. Por eso nos preguntamos en esta escuela, ¿todo esto es una excusa para erosionar los derechos humanos ya adquiridos? Bueno, pues a hablar de esto van a estar con nosotros Connie Reuter y Joaquín Nieto. Ellos, como veréis, son personas muy importantes y que además tienen un gran conocimiento y nos van a plantear el punto de vista de la recuperación, de qué cosas se pueden hacer para intentar solucionar esto. Connie Reuter es secretario general de Solidar. Es alemán, ha estudiado idiomas y ciencias de la educación en las universidades de Bonn, Colonia y Toulouse. Durante sus estudios universitarios se involucró notablemente en el trabajo de asociaciones juveniles y asociaciones políticas. Tiene una larga experiencia de trabajo con redes de ONGs y es coordinador de proyectos europeos internacionales. Militante asociativo desde su juventud, es especialista en la dimensión social de políticas europeas. Trabajó en la Liga Francesa de la Enseñanza como responsable de asuntos europeos y fue director del Departamento de Intercambios de Jóvenes y Escolares en la Oficina Franco-Alemana para la Juventud en París y Berlín. En el 2006, en octubre, Connie fue elegido secretario general de la Red Europea Solidar, compuesta por una red de ONGs que tienen como objetivo contribuir a la realización de una Europa social a través de su trabajo como organizaciones de la sociedad civil y como proveedores de servicios sociales a nivel europeo e internacional. Su misión es ser el punto de encuentro para instituciones, empresarios y profesionales que busquen y deseen incorporar un valor ético en sus acciones y en el desarrollo de sus relaciones con la comunidad, fundamentadas en la responsabilidad social empresarial. Joaquín Nieto actualmente es director de la oficina de la OIT para España y a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintas responsabilidades relacionadas con la seguridad, la salud y el trabajo. Fue secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras desde 1991 hasta el 2008 y fue presidente de la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, fundación que ha crecido con el convencimiento de que los trabajadores y las trabajadoras pueden jugar un papel fundamental en el camino hacia un mundo sostenible y justo, lo cual requiere tanto la extensión de los derechos laborales como la protección medioambiental. Entienden que la creación de trabajos decentes y medioambientales responsables es el único camino para garantizar los medios de vida de los millones de trabajadores que hoy pueblan el planeta. Fue presidente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y cofundador y presidente del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, y ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de las campañas para la reducción del riesgo tóxico, siendo una figura central en temas de salud y seguridad en el trabajo en España. En este terreno estimuló la celebración del 28 de abril y la creación del premio, recibiendo este mismo premio varios años después a la prevención de riesgos laborales. Y ahora paso a darle la palabra a Connie. Gracias. Siempre es un poco difícil entender que alguien dice una personalidad importante porque yo considero que me quiero militante y no muy importante. Y lo que importa es de qué manera lo que estamos haciendo contribuye a un cambio por una Europa más social y por más de justicia social. Y todo el resto hay un intercambio entre personajes y algunas veces es más adelante, algunas veces más atrás. Pero lo más importante es que tenemos un mensaje y una actividad que están en convergencia y que tenemos una credibilidad en nuestra acción. Cuando vengo en España y hablar a ustedes, a vosotros, en su idioma, que no es el mío, antes era algo de bastante normal, un alemán que habla español, puede ser, ¿no? Sin o con estudios o por otras razones, pero lo que ha cambiado y lo que he sentido ahora también cuando hablas como alemán, hay una otra vista sobre los alemanes en Europa. Esto me preocupa, pero puedo decirles que aquí no soy representando de Alemania, pero soy un alemán que trabaja al nivel europeo, en redes europeas, por la buena cosa, lo espero, por lo menos por la cosa que nos reúne los sindicatos y la sociedad civil. Hemos entendido, el secretario general
esta mañana Cándido, que conozco porque el pequeño mundo de Bruselas, algunas personalidades o individuales se frecuentan de vez en cuando y sobre todo cuando defendemos la misma cosa, de promover, si posible, no simplemente mantener el estado de bienestar, pero promover el estado de bienestar y una otra visión de las políticas a nivel europeo. Y en escuchando lo que ha dicho Cándido esta mañana, ha hablado de la crisis. No voy a volver en la crisis, pero simplemente tenemos que añadir algo. No solamente hay una crisis social, y vamos a hablar de los hechos y de las fechas que conocemos, las figuras son conocidos. Y yo no puedo aceptar más que alguien me dice, tenemos más información, no sabemos exactamente de dónde viene. Sí, sabemos exactamente de dónde viene, es un error político, son políticas falsas que se han aplicado, son las políticas que nosotros hemos conocido en los años 70 en América Latina, en Asia, en África, que eran las mismas políticas que son aplicadas hoy para el FMI, el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. No voy a considerar que son nuestros enemigos, pero el error político continúa y algunas veces me parece porque no hemos aprendido nada de la historia. Y cuando he dicho historia, yo también, no es histórico, pero bueno, para mí este año es un cincuentenario. La primera vez que fue en España era en 64, en la época de la dictadura. Claro, como joven alemán, turista con sus padres, he vuelto en su país en los años 70 y he visto los cambios desde los años 70, los pasos hacia la democracia, la construcción de la democracia, el avanzante tecnológico, social y otro. Y a ver hoy, cuando me voy, por ejemplo, en Alemania, con el último fin de semana en Berlín, a ver la cantidad de jóvenes españoles que están en Berlín, no aprovechando de la ciudad, pero a la búsqueda de un empleo de todo tipo, porque es una cuestión de sobrevivencia. Me parece algo discutir hoy sobre la cuestión dónde son los errores. Los errores son fatales, tienen consecuencias fatales, y Cándido lo ha dicho. Por eso quiero hablar de lo que hace Solidaridad, de los derechos, de los hechos, de los riesgos, de las oportunidades. Y sobre todo quiero contribuir a un debate, una reflexión, cómo establecer una nueva estrategia conjunta entre partidos políticos progresistas, si todavía existen o si continúan a quedarse progresistas, con los sindicatos, porque es el movimiento sindical y laboral que reúne los con y también los sin empleo, y también lo que llamamos la sociedad civil, que algunas veces parece como algo como definir la sociedad civil, pero voy a intentar explicar lo que podemos hacer en nuestra alianza. Y como lo ha dicho Cándido, hoy podemos hablar de desigualdad, podemos hablar de crisis y todas las consecuencias, pero sobre todo hay una necesidad, es definir respuestas, encontrar respuestas hacia la urgencia social. El hecho de, ¿cuántos? 500.000 familias. 500.000 familias es, en un plazo, imaginarlo, es la mitad de la población de Bruselas. Y nosotros sabemos, y no es un análisis solamente de figuras, lo sabemos que son las realidades, porque detrás de una red como Solidaridad hay asociaciones que trabajan en los pueblos, en los barrios, en las comunidades, y voy a presentar la Solidaridad después. Pero voy a ver la máquina. La desigualdad es esto. La desigualdad claramente es esto, es una caricatura, pero no es una caricatura, es una manera de pintar lo que es el resultado. La mayoría de la población tiene el riesgo de caer muy abajo. Y hay un pequeño grupo que se enriquece. Lucha de clase, el pasado, no. Esto es una manera de distribución, una manera de redistribución de la riqueza que no está aceptable para nosotros, y por eso necesitamos definir juntos una nueva agenda. Los desafíos políticos hoy, claro, lo hemos entendido. ¿Qué va a ser el futuro de la Unión Europea? La esquizofrenia para mí es
a ver que en tiempo de crisis, por ejemplo, la gente hace confianza a ellos que han provocado la crisis, la derecha, con políticas neoliberales. Y tenemos hoy, en cuanto al futuro de la Unión Europea, tenemos dos problemas. El primer problema es la falta de confianza de los ciudadanos, que yo entiendo muy bien. Yo estoy en Bruselas, mi trabajo es Bruselas, es el trabajo de lobbyista en dirección de las instituciones europeas, pero veo que yo puedo comprender por qué hay un problema. Si la Unión Europea no redefina sus políticas y dar respuestas a la urgencia social, va a perder el resto de credibilidad que tiene, pero el riesgo es el nacionalismo, el populismo, y es en lo que le olvidamos, podemos observarlo, la rapidez con la cual estamos observando la guerra entre Ucrania y Rusia, y no estamos al fin de este movimiento. Estos son ingredientes de crisis, pero yo me parece que estamos asistiendo a una lenta explosión de una bomba, ¿no? Pero bueno, también el riesgo que vemos hoy es la cuestión de la libertad de la derecha de autodeterminación y de la autonomía democrática, que no es la autonomía de Cataluña, que nos entendemos bien, ¿no? Es la autonomía de los individuos como parte de una sociedad, la autodeterminación, que se pierde cuando vives en pobreza, que te pierdes cuando pierdes el empleo y los derechos sociales, que te pierdes cuando pierdes los derechos humanos, y que pierdes también porque hay una gran manipulación detrás, los nuevos medios de comunicación que a nosotros nos gusta tanto, ¿eh? El móvil, Google y todo eso, que están coleccionando todos los datos personales y que pueden hacerte exactamente, por ejemplo, un plano de aseguros porque conocen tus riesgos, saben lo que bebes, saben lo que comes, saben cuánto duermes, saben si practicas deportes o otro, tienen todas esas informaciones. Y esto es algo de nuevo. No sé quién ha leído en su juventud George Orwell, 1984, 30 años detrás, y algo que se han escrito en los años 30 del último siglo. Por eso, esto es también algo que me parece, sindicatos y sociedad civil, tenemos que observar, porque no es solamente la cuestión del empleo y los derechos sociales, estamos perdiendo este derecho humanitario, este derecho democrático fundamental. Y pues claramente la cuestión de la justicia social, que hoy en Europa es una injusticia social creciendo, no solamente en Europa, pero también a nivel global. La agenda, sí, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde nos habla de unión económica y monetaria, pero lo que han olvidado completamente en estas políticas era la dimensión social. Y hoy se habla un poco de pilar social. Y hoy también escuchamos ciertamente el nuevo presidente de la Comisión luxemburguesa, el señor Juncker, que va a prometer algo, ¿no? Va a prometer más Europa social, plano de investigación y algunas veces sindicalistas, socialdemócratas y otros demócratas dicen, hay una luz de esperanza. Yo no estoy seguro porque las mayorías políticas están lo que están en el Consejo Europeo, que quiere decir hay 20 gobiernos de 28 de derecha y hay una mayoría política de derecha en el Parlamento Europeo, que está nuevo. Y cambiar las políticas solamente puede hacerse en una unión, en una alianza entre sindicatos, partidos progresistas y también la sociedad civil. Voy a hablar de la revisión al medio plazo de la Estrategia Europa 2020, pero más tarde. Y la cuestión que se pone a todo el mundo, al nivel europeo, cómo podemos no solamente defender, pero desarrollar el modelo social. Y por el momento el debate está solamente reducido en la única cuestión, cómo financiarlo. El candidato lo ha dicho, hay este plano de Juncker, 300 millones de investir en un plano de desarrollo de la economía. Pero lo que yo tenía que explicar a Cándido en la pausa, que la Comisión Europea tiene un plano cómo financiarlo. Es un magnífico plano que consiste en privatizar todo lo que resta de los servicios públicos y con la venta de los servicios públicos tienen los 300 millones que puedes investir en el desarrollo económico. Esto es un escándalo y esto es claro que vamos a movilizar, tenemos a movilizar los políticos, los sindicatos y la sociedad civil, porque lo poco que nos queda de los servicios públicos tenemos que defenderlo, porque cuando te viajas en otras partes del mundo, del globo, puedes descubrir que nos envían de esto.
de servicios públicos, de servicios sanitarios, la calidad de lo que se queda de servicios sanitarios y sociales al nivel europeo en diferentes países a diferentes niveles. Y nosotros vamos a vender todo eso porque detrás hay algunos fondos de pensión y de hedge funds de los Estados Unidos o de capital anónimo que quiera recuperar este dinero también. Niet. Por eso voy a volver. La cuestión es cómo desarrollar el modelo social europeo y cómo terminar con esta política de austeridad desastrosa. Un día en un debate, un político británico me ha insultado, me ha dicho, austeridad no existe, esto es solamente un término técnico de la izquierda. Bueno, de izquierda, gracias, estoy de acuerdo, pero no, es un término de políticas que podemos, vosotros conocéis los actos concretos, las consecuencias en España, en Portugal, en Grecia y también en otros países, y como lo he dicho antes, lo hemos conocido también en partes del mundo como África, Asia, América Latina antes. Pero esto es sobre siempre un poco la ambivalencia, la cuestión difícil. En el mismo tiempo, la Unión Europea nos propone algunos medios financieros como el Fondo Social Europeo y también por otros programas que nos permiten por lo menos de cofinanciar o financiar algunas políticas sociales dentro de la Unión Europea. Bueno, algunas palabras rápidamente, pero voy a dejar la presentación a vosotros y podéis enviarlo si queréis. Solidar, me parece aquí en la sala hay poca gente que conoce Solidar, no es Solidarność, no soy polaco ni católico. La Solidar es esto hoy. En España tenemos como socios la Alianza por la Solidaridad, tenemos la Liga de la Enseñanza, el MPDL, la ACPP y ISCOT, la Fundación ISCOT, la UGT. Es cierto, esto explica por qué Marisa me ha enviado un día un mail diciendo no quiero llegar en Valencia y pues aquí estoy. Somos por el momento algo de 60 asociaciones a través de la Europa y todo lo que veis en rojo son nuestros miembros y en los otros colores son asociados, afiliados que tenemos. La historia está simple. Un movimiento de sociedad civil creado a la iniciativa de la Internacional Socialista en 1948 como ayuda obrera internacional. Y pues en los años 95 hemos establecido Solidar en Bruselas porque a la fin de los años 80, en los dibujos de los años 90, había esta idea plantear algo políticamente y económicamente en Bruselas para coger cofinanciamiento y en el mismo tiempo para pesar también el diseño de las políticas europeas. Y por eso hemos establecido esta oficina en Bruselas y hoy somos 10 personas dentro de Solidar. En 2000 hemos creado, porque muchos de nuestros miembros también trabajan en la ayuda humanitaria, cooperación internacional, una red global con socios en diferentes partes del mundo y hoy, como lo he dicho, 61 asociaciones. Yo pienso que los valores que nos unen dentro de Solidar son los valores que nos unen también aquí en esta sala y además, por eso, claro, el objetivo es contribuir a más de justicia social. Justicia social en 3 sectores: cooperación internacional, políticas sociales y educación y aprendizaje durante todo el vida. Lo que estamos haciendo en una oficina de Bruselas, claro, es monitorar los procesos y el término técnico es muy inglés, advocacy and lobbying, soy lobbyist, apoyo social y presión política. Si presión no hay, lo que puedo decir, por lo menos tenemos que aumentarlo porque no es suficiente. Y pues claramente campañas de apoyos y proyectos de nuestros miembros. Hemos organizado también grandes campañas, por ejemplo, la campaña en la cual la UGT y también las comisiones han participado era la campaña por el trabajo decente y después hemos, con la Confederación Internacional Sindical y con la Confederación Europea, hemos creado el día del 7 de octubre, que es el Día Mundial del Trabajo Decente. Y pues, ¿con qué estamos trabajando? Como lo he dicho, partidos progresistas, socialdemócratas, verdes y la izquierda, y también otros demócratas. Y la particularidad, me parece, de algo de Solidar, somos la organización de la sociedad civil que ciertamente tiene lo más de relaciones con el movimiento sindical,
con la Confederación Internacional Europea, con su instituto sindical y trabajamos también, hemos trabajado estrechamente con el OIT, no solamente sobre la campaña del trabajo decente, pero también el Estatuto de Trabajadores de Hogar y otros, y hay mucha conversión en estas cuestiones. El loco está nuevo. Esto es algo también preocupante, me parece. Lo que está nuevo es que por la primera vez tenemos a discutir, a introducir los estándares del OIT como estándares sociales en los países miembros de la Unión Europea. ¿Por qué está nuevo? Porque antes hemos considerado es más abajo que los estándares europeos, pero ahora con la crisis ya lograr a los estándares del OIT, el compañero ciertamente va a hablar de esta cuestión también, sería un progreso social. Bueno, nos han prometido muchas cosas al nivel europeo y siempre olvidan de hablar de lo que se llama la Estrategia 2020, que era una estrategia, he buscado una palabra para traducir SMART, SMART, sostenible e inclusivo, con algunos objetivos muy claros, fijados. Crecimiento de empleo hacia 75% de los 20 a 64 años. Estamos lejos de ese objetivo. Y Cándido lo ha dicho. Hablamos mucho del paro juvenil y olvidamos que sobre todo entre los 45 y 75 el paro está aumentando y las posibilidades de volver a un empleo, y no todo tipo de empleo, pero empleo de calidad lo esperamos, es muy, muy difícil. Y no solamente en España, lo siento, pero tengo que asegurarles también en Alemania es muy difícil. Y lo que se olvida siempre es que la Alemania no está el buen ejemplo, como lo dice el gobierno. Estamos lejos de todo eso porque el fenómeno de pobreza está aumentando en Alemania. El fenómeno del trabajo indecente está aumentando. Y también cuando estás en paro con 45 años en Alemania, no encuentras un empleo. Pero con la precariedad del mercado del empleo, están intentando proponer pequeños empleos, parciales, 400 euros y otros, y como estás fuera de la estadística, pero los sindicatos alemanes pueden presentar las estadísticas y algunas veces es necesario confrontar el gobierno alemán con las realidades sociales. Cambio climático. La buena noticia, compañeras, compañeros, que no hay cambio climático, porque vamos a tener un comisario español que considera que esto no existe, y tenemos un presidente de la Comisión Europea que considera que no hay cambio climático, pero hay un problema de clima y de energía. Está perfecto. El riesgo de ver aumentar el Mediterráneo, introducirse en Valencia, no hay. Hay un español, cuidado, que va a organizar todo eso, y hemos olvidado que hay cambio climático. Pero en la estrategia de la Unión Europea, sobre todo, se queda este cambio climático. Y la pobreza. La pobreza es el escándalo. Y la pobreza, la dificultad es, puedes ver una pobreza, puedes verla en las calles, por estos que han perdido todo, pero la pobreza normalmente no puedes verla porque está dentro de los muros, está en los apartamentos, en las habitaciones, en las familias. Y los únicos que la vean son la familia y algunas veces los profesores, porque claramente están en contacto con los jóvenes todo el día. Y había una negociación increíble a nivel europeo para cómo lograr reducir la pobreza de 20 millones. Oficialmente, cuando piensas que la pobreza, la definición es menos del 60% del ingreso medio. Bueno, como eso, tenemos oficialmente 60 millones de personas en paro. Pero si quieres reducir de 20 millones, que quiere decir es 30%, 33%, es enorme. Y como eso, la negociación entre los Estados miembros era cómo aumentar el número de personas viviendo en pobreza para lograr a 20 millones. De todas maneras, con los otros indicadores, hoy tenemos a constatar lo que ha publicado la ONG Oxfam, que la estadística oficial que estamos a ciertamente algo de 128 millones de gente viven en paro o al riesgo de paro dentro de la Unión Europea por una población que es de algunos 500 millones. Y esto solamente es la estadística oficial.
Yo estoy seguro que el cifra real es mucho más importante y por eso este objetivo de la estrategia, el señor Juncker no habla de la reducción de la pobreza, no dan una cifra en todos sus discursos y no explica cómo va a lograrlo, pero la idea es devolver a algunos viejos medios que crecimiento a todo precio, empleo a todo precio. Y empleo a todo precio, me parece que sabéis exactamente lo que representa. Es el trabajo indecente, es el trabajo precario. El trabajo precario está aumentando dentro de la Unión Europea. Algunas veces cuando quiero ser políticamente no correcto, estoy diciendo, es un artículo de exporto con mucho éxito que viene de la Gran Bretaña. Porque en la isla hemos observado 20 años los primeros hechos de precarización y de segmentación del mercado laboral, mercado de trabajo, y esto continúa, y por eso la lucha contra la pobreza vamos a considerar que es necesario crear empleos y crecimiento, pero sostenible, pero no hay automatismo entre crecimiento y creación de empleos. Y esto es lo que podemos mostrar con estadísticas. Y con la educación sabemos exactamente que hay mucho más jóvenes que salen de la escuela antes de terminarla. Y esto en España, en Francia, en Alemania, en todos los países, es una cifra aumentando. Y claramente los objetivos de esta estrategia estamos muy lejos. El balance social. Felicitación al señor Barroso por su éxito en su trabajo. 120 millones y más en pobreza y al riesgo de la pobreza. 25 millones que suben el dumping social y el trabajo precario. 26 millones oficiales. 26 millones son oficialmente en paro, sin empleo, y 5.5 millones de jóvenes. Cándido lo ha dicho. El riesgo es focalizar mucho en los jóvenes y olvidar el resto. Por eso el diálogo intergeneracional debe ser que jóvenes y menos jóvenes, porque el problema es el mismo. Y no podemos solucionarlo solo por una parte, pero la Unión Europea por lo menos ha decidido de poner 8 billones en la lucha contra el paro de jóvenes, que es nada porque es sobre 5 años y considera que 5.5 millones de jóvenes. Y además tenemos un nuevo fenómeno, 14 millones que son jóvenes que no están ni en empleo, ni en educación, ni en formación, y la traducción en inglés es NEET, Not in Education, Employment and Training. Y como le gustan mucho estas palabras modernas, les needs separan las necesidades, lo que sería la traducción del inglés. Les needs son los jóvenes sin nada. Bueno, vamos a hablar. Needs. Ninis. No, sí. Bueno, gracias. Progreso lingüístico. ¿No? Sí, ninis. Aprendizaje toda la vida. Bueno, al mismo tiempo, con todas las contradicciones y todos estos desarrollos, hay algunas oportunidades y por lo menos tenemos unas referencias que son documentos de referencia, que es el documento del reporte SD, que se traduce Empleo y Desarrollo Social en Europa, que es el documento sobre la desigualdad a nivel global publicado por la OIT, y también un documento de una fundación privada alemana, Bertelsmann, que trata que ya Bertelsmann está muy cerca del business, pero ellos han publicado un estudio bastante interesante sobre el crecimiento de desigualdades en toda la Europa. Y por eso, bueno, no voy a... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? 15 por lo menos. Ok. Vamos a continuar. Esto es la realidad hoy cuando se habla de la Unión Europea. Y podéis ver, en la derecha tenéis EL, que es Grecia, Elena, seguido de España. En la izquierda veis Austria, Alemania, Luxemburgo y la República Checa. La República Checa además tiene un mercado laboral muy flexible, por eso esta estadística no está correcta. ¿Por qué estoy mostrándolo? Quiero mostrarle porque esto muestra la dificultad que tenemos cuando hablamos de desigualdad a nivel europeo. La desigualdad es una desigualdad social dentro de los Estados miembros y entre los Estados miembros. Y como hemos
longamente discutido ayer por la noche, la cuestión cómo reconstruir solidaridades internos dentro de los Estados miembros y entre los Estados miembros. Y por el momento la buena noticia es que está aceptado discutirlo, la mala noticia es que no hay una solución a este problema, pero tenemos que trabajar juntos para solucionarlo. Y esto también, esta estadística me parece bastante interesante porque muestra el crecimiento de la pobreza de la población activa en 75% de los países de Estados miembros de la Unión Europea. Y solamente podéis ver estable en la izquierda entre los Países Bajos y Letonia. Y empezando con Chequia hacia Rumania hay un crecimiento, y hay un crecimiento muy fuerte. Y esto es interesante, un crecimiento muy fuerte de la pobreza también en los estados como Suecia y Dinamarca. Y cuando habéis observado los resultados de las elecciones en Suecia, 12% por el partido populista y la dificultad de crear una nueva mayoría progresista, podéis ver que donde estamos por el momento. Pero esto son las tendencias que estamos observando a través de la Unión Europea. Y cuando podéis ver aquí las estimaciones de riesgo de pobreza, claramente está aumentando en Grecia, está bastante alto en Italia, bastante bajo, que lo es interesante porque en Francia consideras que es el fin de todo, son muy depresivos por el momento, pero la realidad es otra, la realidad es otra, es bastante bajo el riesgo, y cuando se compara entre Alemania y Francia se ve que es más o menos similar, y por España conocéis la situación. Y esto, cómo remediar cómo encontrar respuestas a las necesidades sociales, ciertamente es para un programa de investigación y también para continuar con los gastos sociales. Y cuando Cándido ha hablado de la nueva manera de contabilidad, la nueva contabilidad y la nueva manera de contabilizar dentro de la Unión Europea el Producto Social Bruto, con la economía informal o negra, con el tráfico de la droga y otro, es increíble, pero al mismo tiempo podemos ver que necesitamos financiar el costo social. Y lo que han olvidado todos los políticos, y yo me recuerdo de debates que ya teníamos de 30 años antes, es mucho menos caro financiar el empleo que financiar el desempleo. Pero ¿dónde se encuentra esto en los programas políticas europeas y nacionales? Lo han olvidado. Siempre es cortar, reducir, y empujar a la gente a reintegrar en un mercado laboral que no existe. En España no existe. Y la cuestión de España, de Grecia, de otros países es cómo podemos reconstruir un tejido industrial, que no van a ser las grandes empresas, pero empresas como podéis encontrar todavía en el País Vasco o algunas partes de Cataluña, como podéis verles también funcionar en el norte de Italia o en el sur de Alemania, otros que creen empleo y empleo estable, y que también necesitan de la maniobra calificada, y no las grandes empresas que solamente les falta una armada de personas sin calificaciones que no costan mucho, porque siempre hay el problema de la globalización. La cuestión de los gastos sociales no es un problema de los gastos, es un problema de investigación en la inclusión social e en la cohesión social. Y la manera de calcular de la deuda pública sería completamente diferente si vamos a salir de esta contabilidad de los gastos sociales, considerando que no es un gasto, es una investigación, y a este momento podéis ver cómo inmediatamente la manera de calcular cambiará. No voy a integrar todo esto. Tú has hablado de la gestión del género, y me parece que no es solamente un problema en España, es un problema general, porque el primer gasto del desempleo en la familia es la carga de las mujeres, y también siempre hay la diferencia en el pago entre mujeres y hombres, que puede ser entre 20 y 40% dentro de la Unión Europea, que es enorme, ¿no? Bueno, y aquí podéis ver también por la cuestión del género, el del empleo regular, que
empleo que no está regular, que es parcial, que es muy disminuido, sobre todo son mujeres que lo aceptan a través de toda la Unión Europea. Sobre todo cuando escuchamos algunas de las políticas diciendo, tenemos que movilizar la maniobra a través de las mujeres. Claro, pero por el trabajo decente y no por el trabajo indecente en las cajas del supermercado con un subtratando u otro. Bueno, no, esto podéis ver desigualdades, pero les quiero todo esto. Bueno, la cuestión, ¿cómo podemos formular para terminar alternativas? Bueno, he dicho que necesitamos reconstruir un tejido de solidaridad, tenemos a reivindicar cosas claras. La primera cosa es trabajo decente. Sabemos lo que es el trabajo decente y tenemos una idea cómo recrear un tejido industrial y también un tejido económico que incluye una parte que algunas veces se olvida, que es la economía social. Cooperativas, mutualistas y también asociaciones, proveedores de servicios sociales. Hoy la economía social representa dentro de Europa 12% del mercado laboral. Estoy de acuerdo, no es un empleo industrial, no es siempre muy decente, pero son 12% y va a crecer, porque claramente con el cambio demográfico, la necesidad de servicios sociales, sanitarios y de acompañar a la gente de una cierta edad va a crecer, pero por el momento no hay programas que han integrado la necesidad de crear empleo estable y decente. Y bueno, tenemos a discutir, y estoy poniéndolo porque yo estoy de una ONG, puedo decirlo. Yo sé que por los sindicatos algunas veces es muy difícil, porque a los nórdicos no les gusta el salario mínimo. Pero el problema no solamente es la introducción del salario mínimo, en Alemania vamos a hacerlo, porque desde el momento que está introducido van a hacer todo un trabajo como contornar y como evitar el salario mínimo. Pero si había la misma manera de calcular un salario mínimo, que hay una propuesta, por ejemplo, tomar el 60% del ingreso mediano como salario mínimo, pero que los sindicatos y la sociedad lo reivindican, que la misma manera de calcular en España, Francia, Italia, en Malta, en los países bálticos, en Suecia, en Finlandia, esto sería un progreso social y algo de muy, muy concreto. La otra cuestión que hacer de esto es que no van a volver. El lleno empleo siempre es una reivindicación sindical, claro, pero la realidad que no vamos a verlo en los 3-5 años que vienen. Pero ¿qué vamos a hacer con el resto? Por eso hay sindicatos y también ONGs que proponen de considerar un ingreso mínimo. Os recordáis que lo que he dicho es menos caro financiar el empleo que financiar el desempleo. Por eso la cuestión del ingreso mínimo está importante. La promoción de la protección social. Tenemos la iniciativa, la plataforma de la OIT, en la cual participamos. La lástima es que hoy tenemos también volver a reintroducir en algunos Estados miembros de la Unión Europea un sistema mínimo de protección social. Tenemos a introducir sistemas de protección social dentro de los Estados de la Unión Europea, porque sobre todo en los nuevos miembros han negociado todo, a la conversión económica y otro, pero han olvidado la conversión social, no había negociación. Por eso me parece. La cuestión del bienestar de servicios públicos, hay otro debate sobre servicios sociales públicos después de esta mesa redonda, de este debate, pero me parece que esto es algo que bienestar depende de la accesibilidad, de la calidad y de la posibilidad de acceso, es también el acceso financiero, la posibilidad de servicios gratuitos, públicos y sirviendo todos. Estos, Te voy a cortar el tiempo, vas terminando. Sí, voy a terminar, sí, 2 minutos. Y los sindicatos han propuesto también un programa de investigación social que sería 2% de BIP, que no es mucho, pero por lo menos sería un dibujo. Y claramente la justicia fiscal, porque podemos financiar todo lo que queremos dentro de Europa si ya vamos a terminar con la evasión fiscal que consideran todos los países. Claro, tenemos a desarrollar alternativas también por los working poor y tenemos también investir no solamente en la garantía de empleo juvenil, pero también en la educación y la formación. Y esto necesita, en cambio, en la opinión pública,
porque los medios del mañana a la noche nos traen un otro mensaje y necesitas otras mayorías políticas. Y por eso me parece que hay una oportunidad entre sindicatos, movimiento, sociedad civil y partidos progresistas a explicarles lo que es el progreso social y no el regreso social. Y como esto, me parece que sí, que no solamente no tenemos que perder confianza, pero ganar la confianza que el cambio está posible va a ser bastante difícil, pero si somos numerosos en todos los países de la Unión Europea, en una gran alianza, se puede que vamos a ver un poco de luz al fin del túnel y una salida que sería una salida de una Europa más social. Yo personalmente por el momento no he abandonado la idea y prefiero no abandonarla. Gracias por su atención y perdón por las molestias de faltas en el español.